mi gente de Rosita Cocina, ¿cómo están? Vean esta sorpresa que tenemos para ustedes, una espectacular torta beso de ángel. Queda exquisita, vean esto para que ustedes la puedan apreciar. Para nosotros aquí en Rosita Cocina no la vamos a llamar beso de ángel, le vamos a poner un nombre porque tiene un significado más especial para nosotros. Aquí en el canal en algún momento les mostramos a ustedes a nuestro abuelito, él llegó a los 95 años, ya se fue a descansar, pero su torta favorita era esta, 3 leches, rellena de fruta, le gustaba el quesillo, le encantaba la natilla, todo lo que fuera de panadería, pan relleno, brazos de reina. Aquí les voy a dejar una fotico que esa era él y su esencia, y quisimos hacer esto en recuerdo de él porque era su favorita. Para nosotros esta torta se va a llamar Adonai, porque ese era su nombre. Él se llamaba Adonías. Todo el mundo le decía Don Adonai, Don Adonai. El nombre comercial que Rosita Cocina quiso ponerle a esta torta fue ese, Adonai. Así que es un beso de ángel para ustedes, pero una Adonai para nosotros. Quedó demasiado exquisita. Esta torta, normalmente la beso de ángel lleva solamente quesillo adentro del relleno, pero nosotros quisimos ponerle fruta porque a él le encantaba con fruta, con durazno y fresa por dentro. Esto no duraba nada en la casa cuando él estaba. Eso sí no le hacía daño. Uno le ofrecía comida de sal, sopita, pollito sudado. No quiero, estoy lleno. Tortica, sí, eso sí quiero. Así era. Vean, les cuento algo. A veces nos daba horas de la noche, tarde, grabando para ustedes o simplemente haciendo preparaciones. Cuando eran así de panadería, tortas, panes, bizcochos, él prefería quedarse sentado en la cama. Si fueran las 11, 12 de la noche, sentado en la cama hasta que les lleváramos su porcioncita. Y a esa hora comía. Entonces es un recuerdo bonito que tenemos de él y hoy pues quisimos compartirlo con ustedes. Bueno, vamos a hacer el caramelo con 85 gramos de azúcar o 5 cucharadas de azúcar, que es lo mismo para las personas que nos piden las medidas en cuchara. Listo, lo ponemos a fuego medio o casi bajito y lo dejamos ahí quietico. Cuando ya él se empieza a derretir, lo empezamos solo a mover así, ¿sí? No lo vayan a dejar quemar mucho porque les agarra un sabor como a amargo y no. Cuando ya está todo derretido, la dejan ahí que se enfríe. Vamos a hacer el quesillo, entonces con media copita de ron, 3 huevos, 60 gramos de queso de hoja, un cuartico de bizcocho, 200 mililitros de leche líquida, 160 gramos de leche condensada. Vamos a licuar todos estos ingredientes. En este momento en un sartén ya tenemos el agua calentando porque cuando ya pongamos al baño María el quesillo, el agua ya debe estar hirviendo, ¿sí? No lo podemos poner en frío. Les iba a recomendar, pónganle al sartén algo en el fondo. Nosotros le pusimos una vaporera en el fondo para que no pegue con el fondo del molde del quesillo, ¿sí? Para que quede cocinándose al baño María, exactamente. Listo, aquí ya lo pasamos para el molde y lo vamos a cubrir con papel aluminio. Ya está el sartén con el agua caliente, ya tiene la vaporera en el fondo. Tengan agua hirviendo siempre ahí para que ustedes estén reemplazando el agua que se va secando. Se la van poniendo así por un ladito, ahí la tenemos ya hirviendo y lo van a dejar cocinar por hora y 20 minutos. Hagamos el bizcochuelo con 5 huevos, 150 gramos de azúcar, 200 gramos de harina de trigo todo uso, 8 gramos de polvo para hornear, 120 mililitros de leche líquida y una tapa de esencia de vainilla. Vamos a empezar a batir los huevos y el azúcar, son 5 huevos. Empezamos con batidora y vamos agregando poco a poco el azúcar. Este tamaño se va prácticamente a triplicar, casi que se va a llenar este recipiente donde empezamos a batir, ¿sí? Entonces ustedes van a batir hasta que se forme el famoso punto letra, que es que ustedes con la mezcla que queda untada en las aspas de la batidora ustedes puedan prácticamente como escribir, ¿sí? O hacer un dibujito, una letra. Vean, aquí ya llegamos a ese punto. Vean, ustedes apagan la batidora, la sacan y con la mezcla, vean, pueden hacer un dibujito. Eso se llama punto letra. Ya ahí está, no baten más. Agregan el polvo para hornear a la harina de trigo todo uso y la van a tamizar. Van a ponerla así como en 2 tiempos. Entonces ponen la primera parte y la van batiendo así manualmente. Ya no encienden la batidora, ¿sí? Van a poner ahora la segunda parte
O pueden sacar las aspas de la batidora y simplemente batir con una paleta manual y listo. Aquí porque ya las aspas estaban untadas, entonces ya lo hicimos así, pero entonces aquí le vamos a agregar un poco más de líquido. Vamos a ponerle 3-4 cucharadas de leche y una tapita de esencia de vainilla. Mezclamos manualmente. Ustedes no deben ver por ahí grumos de trigo seco, no, debe quedar todo bien mezcladito. Vamos a ponerle otro poquito más de leche, otras 3 cucharaditas, o sea, en total fueron 7 cucharadas de leche más para el bizcochuelo. Y listo, en este momento ya tienen el horno precalentándose, ya a 150 grados, lo tenemos hace media hora ya ahí precalentando. Enmantequillamos, enharinamos el molde, ponemos papel en el fondo y llevamos la mezcla. Este molde mide 24 por 7 de alto para que ustedes tengan una idea. Lo llevamos al horno que ya está precalentado, pero le ponemos ahora 190 grados y lo horneamos por 40 minutos. Listo. Aquí ya está nuestro quesillo. El palito puede salir húmedo, pero no untado. Aquí ya está listo. Vean que las orillitas ya se ven doraditas. Apagan el fuego, dejan enfriar, lo dejan que se enfríe porque no lo muevan mucho hasta que no esté frío. La idea es que ojalá lo pudieran dejar en nevera hasta el siguiente día desmoldarlo o más tarde desmoldarlo, pero nosotros vamos a hacer todo de una vez, entonces corre uno el riesgo de que se le deforme a uno un poquito el quesillo. Aquí ya está un poco frito, no tanto, pero bueno. Vamos a quitarle esta partecita de encima que es todo el caramelo. Esto se lo quitamos. Que más puedan. Vamos a preparar las 3 leches: 250 mililitros de leche líquida, 150 mililitros de leche condensada y 250 mililitros de crema de leche. Si vieron, no hacemos por partes iguales, la leche condensada va menos, ¿sí? Para que no quede tan dulce. Y aquí unas 4 cucharadas de ron o media copita de ron. Dejémoslo ahí en 4 cucharadas. Esto le da un saborcito, no se preocupen, para los niños pueden comerla, esto se va a evaporar porque lo vamos a tibiar. Deben tibiar esta mezcla un poquito antes de agregarla porque cuando está tibiecita se absorbe más rápido. Esta torta la vamos a partir en 2 partes, traten de que sean 2 partes iguales. Y aquí tenemos duraznos en almíbar, vamos a cortar en cuadritos y vamos a cortar otros en medialunas. Las medialunas son para decorar la torta y los cuadritos junto con la fresa picadita es para el relleno. La fresa está cruda, ¿no? Aquí vamos a preparar la crema, 350 gramos de crema vegetal. Vamos a batirla, esa viene así, les mostramos ahí la presentación. 15 gramos de leche en polvo. Van a empezar a batir y batir y batir. Ella va a quedar durita, ella es bien estable. Aquí le ponemos 4 goticas nada más, no se pasen, solo 4 goticas de esencia de hinojo como para darle ese sabor a esencia de hinojo, pero 4 goticas nada más porque eso sabe bastante. Y como nos quedó un poquito durita, le agregamos un poco de leche para suavizarla más, porque cuando queda muy dura no es tan fácil de untarla, ¿sí? Para decorar. Entonces la suavizamos con un poquito de leche. Ustedes miran si les hace falta. Pero ella tiene esa crema vegetal, tiene bastante durabilidad para el calor, ¿no? Ya es bien estable. Bueno, ponemos primero el vinipel en el fondo del molde y alrededor. Y agregamos la primera mitad del bizcochuelo. Le ponemos 250 mililitros de leche. Él absorbe 250 mililitros de leche. De las 3 leches, ¿no? De las 3 leches que preparamos. Y aquí vamos a pegar el bizcochuelo, el quesillo. Y lo vamos a hacer con un poquito de crema. Pero si ustedes quieren hacerlo con arequipe o con dulce de leche, que es lo mismo, lo pueden hacer, ¿sí? Pongan el bizcochuelo en un plato para que ustedes lo puedan resbalar y sea más fácil de ponerlo ahí en el molde y no lo vayan a partir porque él es bien blandito, ¿no? Entonces así en un plato ustedes lo pueden resbalar mejor, un plato que sea plano y así lo van acomodando y él queda ahí pegadito. Recuerden que el quesillo debe ser hecho en la misma medida de molde donde ustedes hagan el bizcochuelo,
¿sí? Busquen que sea un molde del mismo diámetro para que les quede igual de ancho. Aquí pusimos un poco más de crema porque vamos a agregar la fruta, el durazno y la fresa. Listo. Esta torta es para consumo inmediato o máximo 2 días porque recuerden que lleva la fresa cruda. Ya si ustedes la van a tener más tiempo, deben almibarar la fresa. Listo, vean eso. Esta parte de bizcochuelo nos quedó más delgada, entonces a esta le vamos a agregar 200 mililitros de leche, de 3 leches. A la primera le agregamos 250, que nos quedó más gruesita, y esta que quedó más chiquita, 200. Entonces la cubrimos muy bien y la llevamos a la nevera a refrigerar por mínimo 2 horas. Ustedes la pueden dejar incluso de un día para otro. Aquí ya pasaron 2 horas, ya se absorbió muy bien las 3 leches. Vamos a ponerla acá donde va a quedar, póngala en la base donde ella va a quedar, donde ustedes la van a cortar. Si ustedes no tienen la silicona para ponerle a la bailarina, pongan un poquito de crema para que se pegue ahí el icopor y no se les esté moviendo cuando la estén decorando. Vean, ella no quedó botando leche por los lados, está suficientemente empapadita, pero se absorbió muy bien la leche, así que la pueden tener en vitrina perfectamente. Listo. O la pueden llevar en una caja perfectamente sin que se les esté mojando. Ya si ustedes cuando vayan a servir las porciones quieren mojarla un poco más, pues ya servidas las porciones le pueden agregar más 3 leches a la torta. Listo, aquí pusimos la crema, vamos a empezar a aplanar por encima, por los lados. Esta es una decoración demasiado sencilla que todo el mundo la puede hacer. Y aquí mi hermano empezó que yo la quiero decorar, que déjenme, yo la termino. Entonces, bueno, él la está terminando con sus dotes culinarios. Uy, Nacho, le está quedando hasta bien la decoración. Vean eso. Él es bien pulido. Entonces van a hacerlo así. Y al final le ponen así como en un tamiz cocoa en polvo, ¿sí? O le pueden rallar también chocolatina. Ahí ya se nos perdieron las líneas que habíamos marcado, porque habíamos marcado las líneas de cada porción, pero ahorita las volvemos otra vez a retocar para que ustedes corten las porciones exactas, ¿sí? Aquí le pusimos, vean, un murito de crema para decorar. Ustedes lo pueden hacer como quieran, con besitos de crema, según la punta que ustedes tengan. Uy, Nacho, le quedó súper bien esa decoración. Aquí vamos a marcar nuevamente las porciones que se nos habían perdido para que las corten perfectas, y vamos a poner las medialunas de los duraznos justo pegadito al murito que hicimos con crema, y las fresas las vamos a cortar por la mitad a lo largo y las vamos a bañar aquí en brillo para frutas. Este brillo para frutas lo consiguen donde venden insumos para panaderos, se llama así brillo. La untan por encima, no vayan a untar las hojitas quedan limpias, las van a poner acá y luego sí las ponen en la torta, como recostando la fresa encima del durazno, o como que el durazno le queda de almohadita a cada fresa, así perfecta, una fresa para cada porción. Vean, eso es justo, una fresa, un durazno para cada porción, y vean esa belleza. Díganme si no quedó preciosa esta torta. Y vean vean, este es el brillo que les digo que lo consiguen en donde venden insumos para panaderos. Es como un gelecito, así como un gelcito, y que cubre la frutica y la deja brillante. Vean eso, se ve bien esponjosita. Si ven, cuando se corta se ve bien blandita, esponjosita. Vean esa delicia, miren esa presentación. Vean, si ustedes quieren hacer el quesillo más ancho, más gordito, la torta les va a quedar más alta. Tengan en cuenta eso si la quieren vender por porciones, ¿sí? Porque así, tamaño ideal para porción personal.
Sí, pero ya si la quieren de la de cuarto, tercero y cuarto piso, pues ya es decisión de ustedes. Entonces agregan más ingredientes obviamente al quesillo, hacen la conversión y lo hacen más gordito. Vean eso, qué belleza de torta, qué hermosura, qué preciosidad. Yo me emociono cuando ya está lista. Además que la presentación, vean, díganme si ustedes no ven una porción de esas y no se antojan. Vean la torta, cómo se ve de perfecta, así entera, muy muy linda. ¿Quién no se va a provocar con esto? Vamos a probar. Bueno, llegó el mejor momento de este tutorial. Créanme que si hoy hubiese estado mi abuelito acá, lo habíamos puesto en esta toma, que él fuera el que nos diera el visto bueno de esta torta. Vamos a probarla. Quedó con una humedad suficiente, que ustedes ven que no se riega la leche por los lados. Ya si ustedes la van a vender por porciones y la ponen en el moldecito donde ponen las porciones, le pueden agregar más lechecita para que se vea bien jugosa. Pero vean que perfectamente para tener en una vitrina, en una nevera, ella no se va a regar. Entonces, no van a hacer una preparación más deliciosa que esta, de verdad. Si están buscando un video de una torta exquisita, si quieren emprender a vender por porciones, les garantizamos, de verdad, esta torta. Esto es una delicia completa. Ese quesillo quedó perfecto. No hay otra palabra, es perfección. Ya les digo algo. Como no hicimos la fresa en almíbar, no le da exceso de dulce a la torta. Y esa combinación entre la fruta cruda y el dulce de la torta le da un acidito delicioso, porque ustedes saben que la fresa es neutra, ya no es tan ácida, pero ese poco ácido que tiene, o sea, eso es lo que ella necesita. Si la torta no la van a consumir muy rápido, por ejemplo 2 días, deben almibarar la fresa para que no se les vaya a dañar tan rápido, ¿sí? Pero créanme que esto no les dura en vitrina ni un día, y mucho menos en la nevera de su casa. Eso es así rapidísimo, que toda la familia termina con esto. Se me olvidaba, esto es para ustedes, espero les guste. Buenísimo. Él hizo la mitad de la torta. Mi mami, Rosita Cocina, hizo la otra mitad y yo grabé. No pudo haber quedado más perfecta. 3 personas haciendo una torta, ¿puedes creerlo? Se atragantó de torta. Quedó muy rica. La crema está muy rica porque no está empalagosa. Nada está empalagoso en esta torta. Por eso nosotros no hacemos la medida de las 3 leches por igual. Normalmente sería, por ejemplo, 200 mililitros de leche líquida, 200 mililitros de crema de leche, 200 mililitros de leche condensada. Nosotros le bajamos la cantidad de la leche condensada, porque recuerden, el quesillo lleva bizcocho, el quesillo lleva también leche condensada, el durazno también va dulce, ¿cierto? La crema lleva un poquito de dulce, el brillo de la fresa lleva un poco de dulce, los duraznos. Entonces, tanto dulce hace que uno no quiera comerse la porción completa. La prueba 1, 2, 3 veces y ya como que, ¡ay, mucho dulce! Pero esta torta tiene el dulce perfecto. Háganla así tal cual como se la dijimos. Y por favor, no olviden venir a dejarnos en los comentarios cómo les fue con la preparación. Porque sí, quisiéramos incluso que nos mandaran fotos al Instagram de cómo les queda la preparación. Si quisiéramos subir esas fotos a unas historias de las personas que quieran hacerla, que la preparen, que se atrevan a prepararla, pero nos pondría más felices todavía que la gente que tiene emprendimiento, sobre todo con las preparaciones de Rosita Cocina, con los helados, que lo hagan con esto, en serio. Y algo especial que queremos pedirles, que por favor suscríbanse a nuestro canal, que aquí todos se los decimos tal como es, no nos guardamos absolutamente nada. Queremos que estén ustedes aquí siendo seguidores de nosotros. Y algo que también es muy importante para Rosita Cocina es leer sus comentarios. Los leemos todos, no los respondemos todos, pues porque son muchos, pero sí los leemos y los tenemos muy en cuenta. Así que suscríbanse y compartan este video con la persona que quisieran ustedes que les preparara esta delicia. Con su abuelita, con su mamá, con su esposa, con su tía, con su amiga, con su amigo, con su esposo. Envíenles este video y esta es la preparación que quiero. Háganme esta torta.